Hay personas que se han acostumbrado tanto al estrés que consideran que no tienen estrés. Pero sí, definitivamente hay una forma de estrés, un estrés diría yo como silencioso, que muchas personas llevan consigo y ya se han acostumbrado tanto que lo niegan. Pero ese estrés internamente está haciendo estragos con tu salud. Y es algo que podría, de una manera muy fácil, eliminarse, contrarrestarse, si tú eres consciente de ello. Es posible que entonces una persona que lleva el estrés, pero puede ser que no lo identifique, que no lo reconozca, porque se considera ya muy controlado en el sí mismo, se considera que mantiene tranquilo, pero es posible que lleve otro tipo de sintomatología, como por ejemplo, un metabolismo lento, muy lento. Sí, puede ser estreñimiento, o podría ser al contrario, a repetición, mucho daño de estómago, podría ser. O una persona que se siente ya como a toda hora cansada, fatigada. Y es que es muy sencillo. El estrés consume pero tanta energía que puede llevarte a que esa energía que tú estás invirtiendo en el estrés no la tenga para tu metabolismo, no tengas disponible esa energía para afrontar el día a día con todas las cosas que trae un día, con todos los elementos que hay que resolver, que hay que trabajar, con lo que hay que lidiar, con lo que hay que afrontar, con el deporte que quisiéramos practicar y bueno, en fin, cientos de cosas. Pero ese estrés también se puede estar manifestando en que no puedas conciliar el sueño. Puede estar tu organismo internamente, reitero, aunque ya estés tan acostumbrado, puedes estar internamente a 1000 revoluciones por la cantidad de responsabilidades que hay que tener. Que el niño está enfermo, que la esposa no le está yendo bien en el trabajo, que tu pareja está llegando tarde, que tu pareja es muy perezosa, que la casa está desatendida, que no está con un muy buen orden, que no encontraste la camiseta, que no encontraste las llaves del carro. Es decir, tantas cosas que demandan energía que a veces es difícil que el cuerpo tenga capacidad para atenderla. Y ese cuerpo que todos los días está con ese estrés aparentemente invisible, pues llegará un momento en que te pase la cuenta y esa cuenta de cobro pues te puede pasar factura de una manera que no quisiéramos que sucediera. Y uno se preguntará, porque es que a veces también nos terminamos acostumbrando y tú me dirás si sí o si no. Tal vez ante una patología a la que ya te has acostumbrado, dolor de cabeza o la presión arterial o muchas cosas, lo que estábamos hablando de tu metabolismo que está lento, las variaciones de azúcar, es decir, tantas cosas y pudiesen estar relacionados con ese estrés invisible. Y como resultado de esa hiperactividad o poca actividad en la que ponemos los órganos, pues se manifiestan otros síntomas. Y esos otros síntomas, desde el punto de vista médico-comercial, pues será atendido con medicinas. Y esas medicinas a veces controlarán ciertas cosas, pero la tendencia es a que quizás con el tiempo vayas incrementando la dosis, vayas incrementando la problemática, vayas incrementando la dosis de café, quizás la dosis de estimulantes, porque no tienes energía suficiente para afrontar el día a día. Quizás ya estés en un nivel donde por cualquier cosita estallas, por cualquier cosita te enojas, porque no encontraste el documento, el papel que crees o estás seguro de que dejaste sobre la mesa o entre un cuaderno y vas a buscarlo y no lo encuentras y explotas de tal manera que hasta en el hogar empieza a vivenciarse ya un estrés que aparentemente no existía, ahora empieza a manifestarse. A veces entonces uno se escuda en cosas, ¿no? Tengo mucho trabajo, tengo mucha actividad, tengo derecho a vacaciones y quizás no las he podido disfrutar.
en mi trabajo. Esas vacaciones que yo no he podido disfrutar, entonces son las que me tienen así. Y déjame decirte que no siempre es así. Ese estrés del que estamos hablando es posible evidenciarlo. Por ejemplo, ahora desde muchas ciencias es posible evidenciarlo. Y obviamente, como siempre reitero aquí, intento hablar de las técnicas, de las ciencias que yo sé. Una de ellas es la iridología. Con tan solo observar los ojitos de una persona, y a mí me causa mucha curiosidad esto, porque a veces suelo hacer pequeñas demostraciones, ¿no? Entonces me voy parando en el salón de clase, en el aula, y le voy pidiendo a mis alumnos, obviamente, con su permiso, ya sea que estemos estudiando Ayurveda, iridología u otras ciencias, permíteme ver tus ojos. Y voy pasando con una lupita, no la tengo por aquí, voy pasando con una lupita y le voy diciendo, déjame ver tus ojitos. Y le digo, esta persona tiene estrés. Y llamo a todos, ¿no? Vengan, observen. De hecho, esa es una de las metodologías que yo utilizo cuando enseño iridología de manera presencial, porque también lo enseño de manera virtual. Y lo vamos corroborando, obviamente, con la persona. ¿Tú estás estresada? Lo más probable es que nos digan que sí. Y de hecho, aquí me gustaría mostrar entonces que mires en la pantalla. Primero que te imagines, a ver, imagínate que tú tienes un platón o una olla muy grande con agua. Allí la colocas en el piso y luego coges una piedrita, un objeto y le apuntas a ese centro de ese platón que contiene agua y dejas caer la piedrita o el objeto en el centro. ¿Qué crees que se va a formar? Se van a formar como una especie de ondas concéntricas, es decir, como desde el centro de ese platón que se asume que es redondo hacia afuera. Asimismo, cuando tú vas a observar un iris, lo que vas a encontrar son ondas, así como las que, mira, estamos viendo en pantalla. Obviamente no estamos acostumbrados a ver iris y yo te entiendo, puede ser que al principio se te dificulte. Cuando uno no está acostumbrado a hacer algo, al principio se le dificulta. Aparentemente hay personas que de una manera muy fácil lo aprenden. Entonces, bajo este mecanismo estaríamos corroborando que una persona tiene estrés. Pero ese estrés generalmente que aparece en el iris es un estrés que se puede, digamos, se puede abordar, se puede tratar de una manera muy fácil. Es más, cuando una persona entra a consulta o está en clase de Ayurveda, por ejemplo, y yo percibo que tiene estrés, mi intención como terapeuta, si es un consultante, si es un estudiante, debería, después de hacerle yo alguna maniobra antiestrés, que inmediatamente después de esa maniobra podamos evidenciar de que se quita el estrés. Es decir, el estrés puede disiparse de una manera muy fácil y en el instante en que eso se logra, así como podemos evidenciar de que está en el iris, podemos evidenciar de que ya no está, y eso podría ser en un mismo momentum de trabajo. Y ese es el estrés como cotidiano, ese estrés que viene de afuera, el estrés que me da del pensar de que no tengo dinero para pagar el arriendo, para pagar la cuota del carro, para pagar el móvil, para pagar, qué sé yo, la mensualidad del estudio de los hijos y tantas cosas en que los seres humanos nos solemos meter o nos solemos comprometer. Parece que fuéramos ávidos de adquirir responsabilidades, pero no medimos las consecuencias de cada responsabilidad. Comprar un carro rico, chévere, si lo puedes hacer. Si tu holgura económica te da para hacerlo, hazlo. Pero también si analizas, digamos que los pros y los contras, analiza cuántas responsabilidades vas a adquirir. La responsabilidad civil, la responsabilidad de pagar el impuesto, de pagar quizás el peaje, de evaluar si tienes que pagar parqueadero, que lo más probable es que sí, no solo uno, varios, cada que te desplaces a un sitio, a un centro comercial. La responsabilidad de lavarlo, de echarle combustible, del cambio de aceite, del cambio de filtros, de muchas cosas. Es decir, mira cómo a través de un deseo se generaron muchas responsabilidades. Entonces estamos tan llenos de responsabilidades
que es muy fácil que surja ese estrés, es decir, esa alteración del sistema nervioso que hace que nuestros órganos entren, ya se salgan de esa normalidad y empiecen a trabajar como más revolucionados. Generalmente ocurre así. Pero estamos hablando de un estrés más profundo. De un estrés que en este caso, a través de esos anillos que acabamos de ver en la imagen, puede ser que no exista. Porque estamos hablando de un estrés que es como invisible. Y es un estrés que ya está tan afianzado a nivel del sistema nervioso, a nivel de las células. Es más, puede existir inclusive un estrés que venga desde la genética. Es decir, que tus ancestros fueron muy estresados y tú tienes un sistema nervioso ya muy estresado. Ese estrés, por otros mecanismos, por otras observaciones que también podríamos hacer en el iris, observando lo que se llama la BSN, es decir, la banda del sistema nervioso, temas que vemos obviamente ya con más profundidad en nuestra clase de iridología, podemos ir a evaluar si quizás ese estrés esté tan afianzado que ya haya afectado el sistema nervioso de una manera tal que tú no mantienes en tu cotidianidad tu sistema nervioso en una actividad parasimpática, sino en una actividad de un sistema nervioso a toda hora trabajando desde el sistema simpático. Y eso quiere decir que muchas funciones de tu organismo están como en stand-by porque tu organismo está en una fase de estrés permanente y internamente tu subconsciente cree que tiene que disponer toda la energía para poder abordar ese estrés. Un estrés que posiblemente ya hoy no exista, digamos como un símil de peligro, porque el peligro generalmente nos estresa, nos pone hiperactivos, nos pone pilosos. Y eso es lo normal, así debe trabajar el estrés, porque el estrés es un aliado. Pero si este es un estrés que en algún momento de tu vida, y pudo haber sido hasta de la infancia, te generó esa sensación de ponerte en hiperactividad, de poner todo el sistema nervioso muy atento y de suprimir ciertas funciones vitales para mantener esa atención a ese riesgo, pues entonces es probable que tu organismo haya quedado como en un nivel de congelamiento de ese momento y se haya quedado por siempre así. O estés en un nivel de sensibilidad de que cualquier detallito te pasa del parasimpático a esa actividad simpática. Y de esa manera no hay cuerpo que lo resista. El consumo de energía es supremamente alto, es más, es tan alto que un estrés de esos silenciosos podría estarte generando muy fácil obesidad, podría estarte generando diabetes, porque es tan alto el consumo de energía que tu cuerpo lo que va a pedir es mucha más energía. Muchas, pero muchas patologías están en función de ese estrés silencioso. Y no conviene mucho económicamente, no conviene mucho que lo soluciones, porque al remediar tú esa problemática, lo que vamos a tener es un ser humano con más capacidades para resolver, con más capacidades para ser divertido, con más capacidades para crear, para disfrutar del arte. Y tal vez existen entes o algún ente que no esté interesado que tú entres en esa fase de disfrute, sino que más bien te interesa como un consumidor de muchos medicamentos y que es más conveniente quizás tenerte enfermo. Quiero que ensayes por lo menos algunas técnicas. No son el total de las técnicas. Si por ejemplo estudiaras el curso de Ayurveda, que vamos a hacer uno muy flash, muy rápido, dentro de poco, lo vamos a llamar, siempre se ha llamado Salud Vital 3D. Porque la idea es que tú aprendas muchas cosas que en solo 3 días puedas llegar a cambiar tu vida. Entonces, pero no quiero dejarte hoy como que te vayas con las manos vacías.
algo tenemos que aprender y algo bueno tenemos que aprender. Hay cosas sencillas y puede ser que a veces para muchas personas esas prácticas sencillas puede ser que les destapen la posibilidad ya de lidiar, de dejar de lidiar con ese tipo de dolencias. La primera es, intenta en las mañanas tener un platoncito con agua fresca. Hay personas que le echan hasta cubitos de hielo, pero eso va a depender de la temperatura donde tú estés. Si por ejemplo estás en un clima frío como el de Bogotá, el de Manizales, el de Pasto, tú no necesitas echarle hielo, con agua fresca. Si la has dejado al sereno, mejor. E intenta que el platoncito sea amplio para que tú puedas meter la carita allí, conteniendo la respiración y la sacas. Los segundos que puedas resistir allí. Y repítelo unas 5 o 6 veces, todos los días. ¿Qué es lo que vas a hacer con eso? Es mandarle señales a tu sistema nervioso. Y es posible que esa actividad que ha quedado como congelada, generando a toda hora elementos estresores, neurotransmisores estresores, pues es posible que se libere. Lo otro que puedes hacer es procurar descansar desde muy temprano en la noche, alejarte un poco más de las pantallas y procura ser muy consciente en la actividad respiratoria, procurando ser consciente de que inhalo, hago pausa, exhalo. Ambas pueden ser por la nariz. Después de exhalar, hago pausa, inhalo. Son formas de empezarle a enseñar a nuestro sistema nervioso que nosotros estamos dándole órdenes para que se normalice el sistema. Obviamente aquí en un podcast todo se hace supremamente veloz, pero procura por lo menos intentarlo, ensayarlo, ser consciente de cada cosa que hagas. Y trata por favor de hacer la del agüita fría, que es supremamente sencilla. La invitación también obviamente es a que abre tu mente a otras posibilidades. A mí me da risa a veces, risa sana, que a veces hay personas que califican estas cosas como brujería cuando ni siquiera se han sumergido a estudiarlas. Estas cosas son ancestrales. Sobre ellas se ha sobrepuesto unas mal llamadas, diría yo, ciencias, y las hacen ver a las ancestrales como si no fueran válidas, porque la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, no siempre las valida, solo valida lo que les conviene. Entonces este tipo de información se queda relegada, pero es una sabiduría que podrías tú llevar a tu vida. La mejor forma para mí de uno evidenciar si algo sirve o no sirve es incorporándolo a la vida. Es decir, bueno, voy a intentar hacer estas cosas. Voy a intentar hacerlo un mes y en ese mes evalúo a ver cómo me va. Si hay cambios significativos o no hay cambios. Y desde allí sí puedo yo sacar conclusiones de su criterio de validez. Bueno amigos, me encanta tenerlos por aquí. Recuerden que ustedes pueden ser los que programan estos capítulos. Escribiéndome, obviamente, pueden dejar en observaciones abajo, en los comentarios mejor, sobre qué tema quieres que trates. Y en los próximos podcasts intentaré incluirlos, obviamente, si están al alcance de mis saberes. Un enorme abrazo, que tengas una bonita semana. Namaste.